Evangelio de hoy. Martes 21 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículo 35 al 38. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá. Los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús comienza diciendo: tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas, enseñando con esta primera imagen que la vida del discípulo no puede vivirse en un estado de relajación espiritual, sino en una continua disposición interior a responder al llamado de Dios, y a no permitir que el alma se acostumbre al letargo o a la distracción que trae el mundo. La orden de tener ceñida la cintura implica la actitud del siervo listo para actuar, indicando que el seguimiento de Cristo no es pasivo ni espectador, sino obediencia activa y vigilante. Como quien sabe que el Señor podría presentarse en cualquier momento reclamando frutos de fidelidad. Jesús luego compara a sus discípulos con hombres que esperan a su Señor que vuelve de la boda, mostrando que el tiempo de espera no es tiempo vacío sino tiempo de preparación consciente, donde la ausencia visible del Señor no significa abandono sino una prueba de perseverancia en la fe. El Evangelio enseña que el bienaventurado no es el que vio primero al Señor, sino el que cuando Él llega lo encuentra despierto y fiel, demostrando que la dicha eterna no depende de haber tenido experiencias extraordinarias sino de haber permanecido constante en lo pequeño de cada día. Jesús añade que si llegan a abrirle enseguida, revelando que la prontitud es signo de amor y confianza. Porque quien ama no retrasa la obediencia. Y quien confía no teme abrir su vida cuando Dios se presenta con su voluntad y su juicio. Luego Jesús pronuncia una frase sorprendente. Dichosos esos siervos que el Señor al llegar los encuentra en vela, elevando la vigilancia espiritual a criterio de bienaventuranza, y mostrando que la gloria futura pertenece a los que no se durmieron en la fe. Aún más extraordinario es lo que sigue. Porque Jesús declara que el Señor se ceñirá y hará que los siervos se sienten a la mesa, invirtiendo la lógica humana y revelando la grandeza del amor de Dios que recompensa la fidelidad sirviendo Él mismo a los fieles. Esta imagen es escandalosa para la mentalidad mundana, porque ningún señor terreno se ceñe para servir a los esclavos. Pero el Cristo revela que el reino se construye desde la humildad divina que honra a los perseverantes. Jesús añade que pasará para servirlos, dando a entender que el premio de la fidelidad no es una simple recompensa simbólica, sino una verdadera comunión donde el mismo Dios se convierte en fuente de alegría y alimento eterno para sus siervos vigilantes. El Señor habla de la segunda y tercera vigilia, indicando que la espera de Dios puede prolongarse más de lo esperado, y que la fidelidad verdadera no depende de la duración sino de la perseverancia hasta el final. Jesús insiste en que si el amo llega en cualquier momento y los encuentra vigilando serán dichosos, mostrando que Dios no premia el instante sino el estado del corazón sostenido en el tiempo. Esta enseñanza refuta la tentación del cristiano tibio que piensa que puede relajarse mientras el Señor tarda. Porque el Evangelio muestra que Dios juzga la perseverancia más que el entusiasmo inicial. La vigilancia de la que habla Jesús no es miedo sino amor atento.
No es ansiedad sino espera confiada. No es tensión humana sino postura espiritual de quien vive sabiendo que Dios vendrá con justicia y misericordia. Jesús insinúa también que la llegada del Señor es inesperada, para destruir la ilusión de controlar los tiempos divinos. Y para recordar que la santidad no se improvisa cuando Dios llega sino que se construye mientras parece que Él tarda. Esta parábola revela que el discípulo debe vivir en estado de alerta constante. No porque Dios quiera sorprenderlo para condenarlo, sino porque el amor exige continuidad y el cielo es para los que aman sin interrupciones. Jesús enseña que la vigilancia verdadera se demuestra en la vida cotidiana, en decisiones pequeñas y repetidas, que formarán el alma para que no se espante cuando el Señor aparezca de repente. La promesa de que el Señor servirá a los vigilantes muestra la lógica del reino, donde el que persevera no será humillado sino exaltado, y donde la fidelidad secreta será honrada en público. La vigilancia de la que habla Jesús rompe la comodidad egoísta, porque obliga a vivir con el corazón atento al cielo, renunciando a la tibieza que hace olvidar la eternidad. La enseñanza de esta parábola es profundamente eucarística, porque anuncia un banquete donde el Señor se hace servidor, prefigurando la cena eterna preparada para los que no se durmieron en el amor. Jesús no describe aquí un simple consejo moral, sino un criterio de juicio y destino eterno. Porque quienes vivan vigilantes gozarán la comunión del reino, mientras que quienes duerman en la indiferencia perderán la dicha ofrecida. Jesús revela con esta enseñanza que la vigilancia no es un episodio ocasional de fervor emocional, sino un modo estable de vida donde el alma permanece despierta en medio de un mundo dormido. Y esta diferencia interior es la que determinará la verdadera dicha cuando el Señor aparezca. El hombre vigilante no necesita signos especiales ni confirmaciones extraordinarias, porque su fe no depende de sentir sino de creer. Y su perseverancia no nace de estímulos externos sino del amor profundo que sostiene su espera. Jesús muestra también que la demora del Señor es pedagógica, porque al no revelarse enseguida fortalece la fe probada, purifica la intención del corazón, y elimina del alma cualquier seguimiento interesado, dejando solo la obediencia por amor. La parábola enseña que el reino pertenece a quienes no se cansan, a quienes no renuncian a servir aunque el Señor no parezca venir, y a quienes entienden que la demora divina es parte del examen de fidelidad. Jesús destaca que el Señor puede llegar en la segunda o tercera vigilia, lo cual significa que puede venir cuando la fatiga es mayor y la esperanza parece menguar, justamente para revelar quién ama más allá del cansancio y de la oscuridad. El siervo vigilante es el que no se deja robar el ardor por la rutina, que no negocia su fidelidad con pretextos, y que mantiene encendida la lámpara aunque el silencio de Dios sea largo. Esta parábola desautoriza la vida cristiana cómoda, porque no presenta a Dios premiando intenciones sino fidelidades reales. Y declara dichosos no a los que empezaron bien sino a los que terminaron vigilando. Jesús exalta a quienes abren enseguida cuando Él llega, lo que significa que el alma obediente ya está alineada con la voluntad de Dios antes de que Él hable, porque aprendió a vivir preparada sin negociar tiempos con la gracia. La prontitud del siervo fiel revela un amor que no duda, un corazón que no necesita ser convencido otra vez, porque la espera perseverante ya se convirtió en hábito santo y en disposición natural del alma. Jesús enseña aquí que la eternidad no será sorpresa para el vigilante, porque quien vive preparado no se espanta cuando el Señor llega, sino que reconoce en su llegada la confirmación de aquello para lo que toda su vida se preparó.
La imagen de las lámparas encendidas implica una luz interior que no depende de las circunstancias. Es decir, una fe que brilla aún en medio del dolor, de la sequedad espiritual o de la oscuridad del tiempo presente. Jesús con esta parábola revela el valor espiritual de lo invisible. Porque el vigilante hace obras que el mundo no aplaude. Mantiene fidelidad que nadie ve. Y sostiene una espera que solo Dios registrará para premiarla. La vigilancia es también una guerra contra la autocomplacencia. Porque la carne tiende a dormirse en la comodidad. Y solo el alma que ama lo eterno resiste la tentación de vivir solo para el presente. Jesús asegura bienaventuranza a los que el Señor encuentre vigilando. Lo cual demuestra que el juicio final no sorprenderá a todos por igual, sino que premiará de manera distinta a quienes vivieron atentos a su retorno. Esta enseñanza destruye la falsa idea de que se puede vivir como si Dios no viniera y luego arrepentirse al final. Porque el Evangelio revela que el Señor llega sin aviso y recompensa solo a los que perseveraron sin negociación. El hecho de que el Señor llegue a distintas horas simboliza que no todos morirán en el mismo momento espiritual. Y que quien no vive preparado no tendrá tiempo de prepararse cuando la puerta de lo eterno se abra. Jesús revela que el reino pertenece a los despiertos. Porque la salvación no se otorga a los distraídos por el mundo, sino a quienes mantuvieron sus ojos puestos en lo invisible aun cuando lo visible quería seducirlos. La vigilancia exige una memoria de fe activa. Recordar constantemente que el Señor vendrá. Que el tiempo es breve. Y que la eternidad está más cerca de lo que el hombre distraído imagina. Esta parábola nos educa para no vivir como si la vida fuera interminable. Porque la certeza de la llegada del Señor da al tiempo una gravedad espiritual, obligando a vivir con intención y no con liviandad. Jesús declara dichosos a los vigilantes no por suerte sino por elección. Porque la vigilancia no es un privilegio sino una decisión repetida. Y esa elección continua es la que construye un destino de bienaventuranza eterna. El Señor al anunciar la bienaventuranza de aquellos sirvientes que se mantienen vigilantes durante la noche ignota y larga, revela al mismo tiempo la existencia de un tiempo oculto donde se decide en silencio el destino de las almas. Porque no es en la hora del ruido ni en el esplendor de los aplausos públicos, sino en el escondido lugar donde nadie ve. Donde el hombre revela quién es ante la mirada de Dios. Y es precisamente allí donde la vela encendida adquiere peso eterno. Pues representa una fidelidad sin testigos humanos. La promesa inaudita de que el amo mismo se ceñirá y servirá a los siervos vigilantes. Rompe toda estructura jerárquica terrenal. Porque jamás en las cortes del mundo se ha visto que el Señor prepare la mesa para sus servidores. De manera que esta inversión radical no es un gesto simbólico sino una revelación de la esencia del reino. Donde la grandeza se expresa en servicio y la gloria en condescendencia amorosa. Que el Maestro Eterno vuelva en la segunda o en la tercera vigilia. Significa que la demora aparente es parte del plan. Porque la tardanza sostiene el ejercicio de la fidelidad. Pues si Él llegara enseguida, no se probaría el corazón. Y es necesario que la noche se prolongue, para que el alma aprenda a amar sin ver, sostenerse sin sentir, esperar sin señales. La puerta abierta en el instante del retorno revela una disposición previa. Porque nadie abre inmediatamente si no estaba despierto de antemano. De forma que la prontitud no es improvisación, sino consecuencia de una vigilancia continua. Tejiendo minutos de fidelidad en las horas lentas. Hasta que el inesperado sonido del amo no encuentra resistencia sino disponibilidad.
La vigilancia no consiste en tensión ansiosa, sino en fidelidad quieta, en la estabilidad de quien ha elegido su centro y no lo abandona. Porque quien está vigilante no lo está por miedo, sino por amor, que no quiere que el amado llegue y encuentre abandono, negligencia o indiferencia, sino lámpara y puerta. La palabra de Jesús al declarar dichosos a los siervos que estén velando, no es una frase piadosa sino una sentencia jurídica del cielo. Es decir, una declaración de estado eterno. Porque la dicha proclamada por él no depende de circunstancias humanas, sino de una mirada divina que certifica el valor de una vida, que permanece atenta aunque nada extraordinario ocurra. El símbolo de la lámpara encendida no es solo iluminación exterior, sino un corazón con aceite. Y el aceite representa aquello que no se improvisa en el último minuto. Es decir, representa lo acumulado en secreto, el fruto de horas invisibles de oración, obediencia, renuncias, rectificación de intención y perseverancia silenciosa. El ceñirse del Señor para servir a los vigilantes es un signo que muestra que Dios mismo honrará aquello que el mundo ignora. Porque los hombres premian lo ruidoso y lo visible. Pero Cristo prometió premiar lo fiel, aunque haya transcurrido en sombras. Y esa inversión es el fundamento del consuelo escatológico de los pobres de espíritu. Las vigilias evocadas por Jesús suponen la noche prolongada. Porque nadie habla de vigilia en pleno día. Por lo que Cristo reconoce que el creyente deberá atravesar tiempos oscuros donde no tendrá señales, luces, confirmaciones, ni consuelos. Y aún así deberá permanecer firme, sin abandonar su puesto. El texto no presenta al amo golpeando repetidamente la puerta, sino a los siervos abriendo enseguida. Lo que insinúa que reconocerán su llegada aún sin preparativos previos. Porque quien vela aprende a distinguir los pasos del Señor. Y un alma ejercitada en la vigilancia percibe la llegada del esposo, aunque venga en un silencio sin anuncios. Jesús no describe qué conversación habrá en ese banquete con los vigilantes. Porque el premio no está en las palabras de esa mesa sino en ser admitidos a ella. Es decir, en estar en comunión con el amo. En recibir un gesto que supera todo merecimiento. Y en experimentar que la espera no fue en vano. La vigilancia no es pasividad. Es una actitud activa del alma, que implica no dormirse en las seguridades humanas, ni distraerse en lo que no pesa en la eternidad. Y por esa razón, la vigilancia desenmascara el verdadero amor. Porque quien ama permanece atento aunque la demora sea larga. Cristo al hablar de vigilias introduce un criterio temporal distinto, donde la medida del tiempo no está dada por relojes humanos, sino por el estado del corazón frente al retorno. Pues no importa cuánto dure la noche sino cómo se atraviesa. ¿Y qué sucede interiormente mientras Él no llega? La promesa del amo sirviendo revela que Dios no humilla a quienes le sirvieron, sino que exalta con ternura a los que fueron fieles en lo poco. Y esto desarma toda lógica terrenal. Porque abre el horizonte de una justicia superior, donde el amor de Dios se vuelve reciprocidad gloriosa. El Señor llama dichosos a los vigilantes no después de grandes obras, sino por haber estado despiertos, por no haberse rendido, por no haber cedido a la modorra espiritual. Lo cual enseña que muchas veces la santidad
No consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en no ceder al sueño cuando el amor exige perseverar. La vigilancia de la que habla Jesús exige una transformación interior profunda. Porque no basta mantener una apariencia externa de religiosidad, sino que el alma debe estar despierta en lo más secreto. Como quien mantiene una lámpara encendida en la oscuridad de la noche, para no perder el rumbo. Y ese cuidado silencioso es lo que distingue al discípulo verdadero. El maestro indica que el vigilante está listo en cualquier hora. Y esto significa que la vida cristiana no tiene horarios para amar, ni pausas para la entrega, ni descansos en la fidelidad. Porque quien se dispone al encuentro con Dios vive en continua disposición. Y no depende de estímulos externos para mantenerse firme. El siervo que abre enseguida demuestra que la espera activa transforma al corazón. Y que la paciencia en vigilancia genera una prontitud interior, que lo capacita para reconocer al Señor aunque Él llegue inesperadamente. Mostrando que la fe no es ingenuidad sino preparación profunda. Jesús compara la llegada del amo con un momento decisivo. Y esto enseña que toda espera tiene un punto culminante, donde se ve quién ha permanecido fiel y quién se ha distraído. Porque la vida no espera a nadie. Y el retorno del Señor revela lo que la costumbre o la rutina ocultan. La imagen de la lámpara encendida simboliza la vigilancia del espíritu y el cuidado constante de la fe, indicando que cada instante ignorado sin oración, sin atención, sin rectitud, es un momento en que la luz interior se debilita, y el alma corre peligro de perder claridad frente a la llegada del Señor. Jesús menciona la segunda y tercera vigilia, para enseñar que la fidelidad no es cuestión de tiempo, sino de constancia. Porque el verdadero amor persevera aunque las horas sean largas, y aunque la noche se prolongue, demostrando que la paciencia espiritual es medida por la firmeza del corazón. El acto de abrir enseguida simboliza disponibilidad inmediata, y representa un alma que no se demora, un corazón que no exige garantías, y un espíritu que reconoce al Señor aún sin señales externas, enseñando que la prontitud en el amor es signo de verdadera fidelidad. La promesa de que el Señor servirá a los vigilantes es la inversión de la lógica humana. Porque en la vida terrenal quien sirve espera recompensa. Pero en el reino el que persevera recibe honor a través del mismo Dios, que se humilla para elevarlos. Y esta inversión revela el misterio de la gracia y la justicia divina. Jesús subraya que la bienaventuranza se encuentra en la fidelidad silenciosa. Porque no es la acción ostentosa ni el reconocimiento público lo que importa, sino la constancia interior y la disposición constante que se mantiene incluso cuando nadie observa. Recordando que Dios ve lo que permanece oculto. El seguimiento de Cristo exige vigilia y no sueño. Exige constancia y no abandono. Exige amor activo y no indiferencia. Porque el Señor premia la fidelidad real, la que se manifiesta cuando nada externo obliga a ser fiel. Y esa fidelidad invisible es la que determina la dicha eterna. El discípulo que vela comprende que la vida no es azar, sino preparación. Y que cada momento ignorado sin atención es un momento perdido para el reino. Así, la constancia no es rutina sino un trabajo espiritual, que forma carácter y alma, y hace posible el encuentro gozoso con el Señor. La espera activa requiere disciplina interior, porque es fácil sucumbir a la distracción, a la comodidad,
o al abandono. Pero quien comprende la seriedad de la vida eterna mantiene la fe encendida, la oración constante y la disposición a servir, aún sin ver resultados inmediatos. El maestro insiste en la prontitud, porque la gracia no espera. Y la respuesta tardía revela a veces un corazón distraído. Por eso quien abre enseguida refleja la pureza de intención y la claridad de propósito que solo los corazones vigilantes poseen. La parábola indica que la recompensa consiste en comunión con el Señor, no en bienes materiales, ni en reconocimiento humano. Y esta comunión es la mesa misma del amo, donde el siervo se encuentra servido por aquel a quien sirvió con fidelidad, mostrando que la gracia premia la constancia más que el mérito visible. La vigilancia es un estado de corazón que no depende de acontecimientos extraordinarios, ni de la presencia constante de consuelos, sino de la elección consciente de mantener la mirada en Dios, aun cuando todo alrededor incite a la distracción. Jesús nos enseña que la dicha de los vigilantes no se mide por emociones, sino por fidelidad, por perseverancia, por disponibilidad constante, y que estos rasgos se cultivan silenciosamente, día tras día, en los pequeños detalles de la vida cotidiana. El que vela entiende que la noche prolongada tiene propósito, que la espera forma, y que la ausencia del Señor revela quienes realmente aman. Porque la fidelidad no es instantánea, sino fruto de constancia y madurez espiritual. La imagen de las vigilias sucesivas nos enseña que la prueba puede repetirse, que la fidelidad debe renovarse cada noche, y que el discípulo verdadero no se desanima ante la repetición, sino que se fortalece en su amor, y se reafirma en la esperanza de la recompensa divina. El Maestro declara que la prontitud de los siervos al abrir es causa de bienaventuranza, porque muestra un corazón que no espera ser llamado, sino que responde, y un espíritu que ha interiorizado la enseñanza de estar siempre alerta, comprendiendo que la demora del Señor no es abandono sino prueba de amor. La vigilancia enseñada por Jesús no es un acto aislado, sino un estilo de vida que transforma el día a día. Porque quien vive preparado para el regreso del Señor mantiene la mirada en lo eterno, y no se deja arrastrar por lo efímero. El ceñirse y mantener la lámpara encendida es un símbolo de disciplina interior, de corazón firme y de alma vigilante, que no se desanima ante la oscuridad, porque sabe que la noche tiene un propósito en la formación del espíritu. El siervo que abre enseguida demuestra que la práctica constante de la fe produce prontitud, y que la vigilancia sostenida transforma la respuesta del corazón, de manera que ya no es necesaria la alarma externa, sino que la sensibilidad espiritual permite reconocer al Señor en cualquier instante. El amo que sirve a los vigilantes muestra que la grandeza en el reino de Dios se manifiesta en el servicio, y que la verdadera recompensa no está en ser servido, sino en recibir el honor de ser conocido y amado por aquel a quien se sirvió con fidelidad. La segunda y tercera vigilia nos enseña que la paciencia y la constancia son medidas del alma, porque el creyente no debe rendirse en la espera. Y cada prueba nocturna es una oportunidad de fortalecer la fe y de afinar el espíritu. Abrir enseguida significa actuar con prontitud y obediencia, sin retrasos ni excusas, porque la gracia requiere disposición inmediata.
Y la respuesta tardía demuestra falta de preparación. Lo que nos recuerda que la fidelidad constante es la clave de la bienaventuranza. La lámpara encendida representa la luz de la fe, que debe mantenerse viva, incluso en tiempos de prueba. Porque solo quien mantiene la luz encendida en la oscuridad puede reconocer la llegada del Señor y participar de su gloria. La vigilancia es señal de amor verdadero. Porque quien ama no descansa. Quien ama no se deja vencer por la indiferencia. Y quien ama persevera incluso cuando la recompensa no es visible. Enseñándonos que la fe madura es inseparable del amor vigilante. El retorno del Señor, inesperado para muchos. Es oportunidad para demostrar la fidelidad de aquellos que han mantenido la vigilancia. Y revela la diferencia entre quienes solo aparentan devoción y quienes realmente aman con constancia. Jesús nos recuerda que la preparación no se mide por la duración de la vigilia, sino por la calidad de la atención. Porque el verdadero discípulo no se cansa, ni se distrae, sino que mantiene el corazón y la mente en comunión con Dios, hasta que Él llega. La prontitud de los vigilantes enseña que la santidad se demuestra en lo cotidiano, en la fidelidad silenciosa y en la atención persistente. Y que la vida espiritual no se mide por grandes gestos, sino por la constancia en la obediencia y el amor. El amo que sirve a sus siervos muestra que la recompensa divina no sigue la lógica humana, sino que invierte jerarquías. Y que el poder de Dios se revela en humildad. Porque aquel que sirve es elevado por el mismo Señor. Las vigilias sucesivas enseñan que la constancia en la fe no es un solo acto, sino un hábito, que se renueva cada día. Y que quien persevera en la vigilancia acumula mérito espiritual, que será reconocido en la eternidad. Abrir enseguida simboliza disponibilidad total. Porque la vida cristiana no admite retrasos, ni excusas. Y quien se mantiene vigilante entiende que cualquier momento puede ser el del encuentro definitivo con el Señor. La lámpara encendida demuestra que la fe se mantiene viva mediante la disciplina, la oración y la constancia. Y que el corazón que ama no se apaga en la oscuridad. Porque el fuego del amor verdadero no depende de estímulos externos. La vigilancia es fruto de la decisión interior. Porque nadie puede permanecer despierto si no quiere. Y quienes eligen la fidelidad diaria experimentan la libertad espiritual, que solo Dios otorga. Y que se manifiesta en gozo profundo. El regreso inesperado del Señor es la oportunidad para mostrar la fidelidad acumulada. Y revela que cada acto de obediencia, cada instante de atención, cada momento de espera consciente, tiene un valor eterno, que se manifestará cuando Él llegue. Jesús asegura que la recompensa no es proporcional a la visibilidad de la obra, sino a la fidelidad que se mantiene en la sombra. Y que el verdadero discípulo encuentra su bienaventuranza en la constancia, en la disponibilidad y en la vigilancia cotidiana. La prontitud al abrir y la lámpara encendida son imágenes que muestran cómo el corazón vigilante reconoce al Señor sin demora. Y cómo la constancia en el amor conduce a la comunión plena. Enseñándonos que la preparación para el reino es un trabajo interior continuo. Finalmente, Jesús nos deja la lección de que la vigilancia es la clave de la bienaventuranza. Y que el corazón dispuesto, atento y fiel en lo oculto, será el que reciba la alegría del encuentro definitivo.
con el Señor, quien servirá a sus siervos con amor infinito. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.